y preste suma atención a lo que el Señor esta mañana nos quiere hablar. Guardaréis pues las palabras de este pacto, y oiga esto, y las pondréis por obra. ¿Y cómo termina el versículo, hermanos? Para que prosperéis en todo lo que hicieres. Se lo vuelvo a repetir. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hicieres. Dice amén esta mañana. Tome su lugar ahí donde usted se encuentra, por favor. Yo creo que el deseo de todos los que estamos esta mañana en este lugar es poder ver la bendición de Dios. Y cuando hablamos de la prosperidad, nos referimos a algo que continuamente produce alegría, produce felicidad. Y si lo ponemos en el contexto de nuestro tiempo, a alguien que le va bien. Y creo que cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, el deseo de Dios desde la fundación del mundo siempre fue que al ser humano le fuera bien. Dios nunca estableció a Adán y Eva en el huerto del Edén para que ellos sufriesen. Dios nunca los estableció en el huerto del Edén para que a ellos les fuese mal. El deseo de Dios desde la creación del mundo fue que al hombre y a la mujer les fuera bien. Pero tenemos que entender que a través del pecado de Adán, todas las cosas llegaron a cambiar. Las consecuencias del pecado, las consecuencias de la rebelión, las consecuencias de alejarnos y apartarnos del Señor, trajo como resultado todo lo que usted y hoy podemos ver a nuestro alrededor. Pero cuando vamos a la Biblia, vamos a encontrar que Dios ha mostrado su amor una y otra vez. Y podemos verlo desde Génesis hasta Apocalipsis, como Dios le da al hombre la oportunidad de ser redimido, la oportunidad de encontrar la misericordia de Él, la oportunidad de poder ver en su vida algo distinto, algo diferente. Pero cuando vemos cómo Dios promete cambiar las cosas, su palabra usa la expresión mudar los tiempos. Dios nos pide algo. Y eso lo vamos a encontrar a lo largo de la Biblia. Dios nos pide algo. Y lo que Dios nos pide es obediencia. Y entonces cuando Dios dejó escrita su palabra, lo que Dios le recalca a los seres humanos es que Dios anhela y desea que todo ser humano sea obediente. Y creo que la obediencia es algo que a los seres humanos nos cuesta. Vivir en obediencia es algo que muchas veces se vuelve muy difícil. Es algo que muchas veces, hermano, nos cuesta hacer. No porque la obediencia sea un acto que es difícil hacerlo, pero cuando nos referimos a la obediencia que Dios pide en su palabra, se refiere a muchas cosas que nosotros tenemos que cambiar en nosotros mismos, o cosas que nosotros tenemos que empezar a practicar, que en el ámbito humano se vuelve muy complicado. Pero entonces Dios, cuando habla acerca de que el deseo de Él es que al hombre le vaya bien, entonces Dios establece algo. Y lo dice Deuteronomio 29:9. Dios establece un pacto. Y sabe, hermano, que cuando nosotros vamos a la Biblia, meditamos en la Biblia, cuando Dios estableció un pacto con alguien o con algo, era muy interesante, porque esos pactos que Dios establecía tenían un principio, tenían un fundamento. Y sabe que cuando Dios establece un pacto, Él está diciendo que lo que Él está asegurando, lo que Él está estableciendo, es algo que sí o sí se va a cumplir.
No es algo que en algún momento dado puede ser que suceda. No es algo que ocasionalmente puede llegar a ser. Sino Dios está diciendo, si ustedes prestan atentamente mi voz y son obedientes a mis palabras, yo a eso agrego algo. Yo establezco un pacto. Porque ese pacto que yo establezco va a hacer que lo que yo he dicho sí o sí se cumpla en sus vidas. Y sabe, hermano, cuando Dios establece un pacto, no hay nada ni nadie que pueda romper los pactos que Dios establece. Porque, hermano, los pactos de Dios son perpetuos. Eso quiere decir, hermano, que si este pacto Dios lo estableció hace de miles de años atrás, no quiere decir que ese pacto ha perdido vigencia. ¿Sabe por qué no ha perdido vigencia? Porque es palabra de Dios, porque salió del corazón de Dios. Y algo que Dios establece, aunque los tiempos pasen, hermano, aunque los años sigan transcurriendo, lo que Dios estableció permanece. Los pactos de Dios no son como las promesas de nosotros los hombres, que en un momento dado se llegan a dejar de cumplir. Lo que Dios establece, pasen los años, que vengan, los pactos de Dios siempre estarán firmes. En otras palabras, para que usted lo entienda, no tienen caducidad. Y entonces cuando el ser humano entiende esto, entonces el ser humano va a reconocer que si algo necesita en su vida, es que esos pactos sean una realidad en nosotros. ¿Se acuerda cómo termina el versículo 9 que acabamos de leer? ¿Cómo termina? Mire lo que dice, para que causa, hermanos. Ay Dios, pero ustedes no lo leen con ánimo. ¿Qué dice, hermanos? Para que prosperéis en todo lo que hicieres. Ahora le pregunto, ¿no quiere usted prosperado? Hay alguien que diga esta mañana, mire pastor, yo no quiero ser prosperado. Yo quiero que me vaya bien. Yo no quiero que ver la bendición, no, yo quiero que me vaya de mal y peor. Alguien que diga esta mañana, yo no quiero ser prosperado. ¿Sabe que si algo anhela el ser humano es que le vaya bien? Si algo anhela el ser humano es que todo lo que haga sea prosperado. Ahora la pregunta sería, ¿por qué muchas veces no nos va bien? ¿Por qué muchas veces no somos prosperados? Y esto es tan sencillo. Usted le pregunta a alguien en una conversación tan normal de humanos. Y usted le dice, ¿cómo le va? Mire usted, ojalá que anden días mejores. Aquellos que son pesimistas, ¿cómo le va a usted? De la patada, dicen algunos. Y eso es que no uso los términos que muchas veces usamos. Ahora la pregunta sería, ¿por qué no nos va bien? Porque sabe, hermano, que el pacto de Dios, Dios dice, bueno, si ustedes son obedientes, yo establezco un pacto. Y todos los que ustedes hagan, les va a ir bien. Van a ser prosperados. Ahora la pregunta que nosotros tendríamos que hacernos a sí mismos es, ¿por qué no me está yendo bien? Dígale que está a su lado, hermano, dígale, ¿por qué no nos va bien? Dígale. Ah, no, hermano, a mí me va bien. Bueno, no lo creo, dígale. Porque el otro día se estaba quejando conmigo. Pero sabe, hermano, mire qué hermoso saber que el deseo de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas. Hermano, el deseo de Dios no es vernos mal. Ese es el deseo de Satanás. El deseo de Satanás es verlo a usted mal, que a usted le vaya, ahí sí que como ustedes dicen, de la patada. Eso sí es el deseo de Satanás. Pero el deseo de Dios jamás será que a sus hijos les vaya mal. No, el deseo de Dios es que a sus hijos siempre les vaya bien. Pero sabe, hermano, Dios no puede hacer todo por nosotros. Porque esa es otra cosa. Nosotros queremos que Dios haga todo por nosotros. Es que somos muy acomodados. O somos muy aventados. Pero hermanos, si queremos ser prosperados, Dios ya dio un pacto.
¿Y sabe qué Dios espera de nosotros para que nos vaya bien? Obediencia. ¿Qué espera Dios de usted y de mi hermano? Pero dígalo más fuerte, como que hubiera desayunado. Algunos desayunaron, y les cuento una pausa, que iban a hacer otros restaurantes cerca de la iglesia. Un hermano que es arquitecto me dice: pastor, mire, ustedes en Ebenezer están bendecidos, me dijo. Les van a hacer cerca otro restaurante y ahí los hermanos después de los cultos van a ir a desayunar, me dijo él. Dije: lo malo es que no invitan, dije yo. Pero cerremos la pausa solo porque, como hablé de desayuno, para que ustedes ya le digan a la esposa: ¿dónde más van a comer, viejo? Pero el deseo de Dios es que seamos prosperados. Ahora le voy a hablar de 3 pactos. Hay muchos en la Biblia. Le voy a hablar de 3 pactos que la Biblia señala para que se cumpla Deuteronomio 29:9 en nuestra vida. Y recuerden, hermano, que el deseo de Dios es que nos vaya bien, pero somos nosotros los que vamos a decidir si queremos ver las bendiciones de Dios a través de nuestra obediencia. Porque si no somos obedientes a la voz de Dios, hermano, no espere que le vaya bien. No espere que las cosas cambien, las cosas van a seguir iguales. Pero si usted es obediente a la voz de Dios, Dios nos promete: yo voy a cumplir mi pacto sí o sí. ¿Sabe por qué? Porque Dios no miente. Ahora vaya conmigo al primer pacto que Dios establece con el hombre. Bueno, no es que sea así en ese orden en la Biblia, pero es algo que yo lo establecí así en el sermón. Pero dice el pastor: no, esto es un pacto que yo quiero. Le digo: hay muchos, pero voy a usar 3 prácticos y sencillos esta mañana. Mateo 6, por favor. Vaya conmigo al libro de Mateo 6. Y ubíquese en el versículo número 33. Y ahora, antes de que lo lea yo, léalo usted. Ahora recuerde lo que dijo Deuteronomio 29:9 y ahora vea lo que dice Mateo 6:33. ¿Cuál es la promesa en el versículo 9 del capítulo 29? Que seríamos prosperados y iba a ir bien. Ahora, vea el primer pacto que Dios establece con su pueblo en Mateo 6:33. ¿Sabe qué dice? Búsqueme primero. Y hay un pacto que yo establezco con ustedes. Y ese pacto es que todas las demás cosas que ustedes como humanos necesiten, yo les prometo a ustedes, sí o sí se los prometo, que todo lo demás va a ser añadido. Ay, Dios, hermanos, pero ni amén dicen ustedes. ¿Y sabe por qué no dicen amén? Porque no nos gusta buscar del Señor. Mire, algunos en días que no tendría que trabajar, trabajan. Y dicen: usted, fíjese que fui, solo que me asaltaran, solo que me robaran. Y no le voy a decir que me alegro, pero eso sucede cuando no buscamos del Señor. Pero el primer pacto que Dios establece con el ser humano es: si ustedes me buscan, yo les garantizo que todas las cosas que ustedes necesiten van a ser añadidas a su vida. Mire, hermano, qué sencillo es eso. Pero le pregunto, pero en la práctica es difícil hacerlo. Porque buscar de Dios es lo que más nos cuesta. ¿Sí o no? Mire, yo ayer que salí a ver unos grupos, me llamó mucho la atención. Hablábamos con el supervisor que me acompañó. El hermano me dijo: mire, pastor, fíjese que el primer grupo es a las 7. Y dice que está hasta la loma, llegando a la loma hay que bajar. Me dijo: ¿usted se anima a ir? Dije: bueno, claro que me animo a ir, pues.
Y cuando íbamos en el carro, dije, es cierto, el hermano pensó que yo iba a caminar esta loma, por eso me dijo eso. Pero íbamos ahí entre la oscuridad, cuando de repente me dice, mire, allá van los hermanos del grupo, porque el grupo está rotativo. Y en su mayoría iban mujeres, no mujeres jóvenes, ya mujeres de alguna edad avanzada. Ya sacando la lengua, y les digo, hermanas, no hay espacio para todas, pero súbanse. Dijeron, no, hermano, queremos caminar, ya casi llegamos. Llegamos a la loma y me dijo, hermano, ahora toca bajar la loma. Y bajamos la loma. Y miren, hermanos, una bonita asistencia en ese grupo. Y entonces yo le digo a los hermanos, los felicito, porque ustedes están buscando del Señor. E hicieron un esfuerzo físico, un sobreesfuerzo para estar aquí. Y ustedes están aquí buscando del Señor. Y terminamos como a las 9 de visitar los sectores. Y los hermanos viven allá, más allá, cerca de la bóveda de Chiquilajá. Y ellos estaban aquí hasta la comunitaria. Y a esa hora que yo ya iba de regreso para mi casa, y venían los hermanos para su casa. Yo digo, Dios mío, aquel que quiere buscar al Señor, aunque no haya transporte, hace un esfuerzo para buscarte a ti. Ahora, yo me pregunto, ¿se va a cumplir lo de Mateo 6:33 en sus vidas? Claro que sí. Las cosas que no pedimos, porque mire, hermano, usualmente nosotros los creyentes parecemos como aquellos niños que quieren el regalo de Navidad, que hacemos una lista interminable y de todo lo que ponen no les dan nada. Pero cuando usted busca al Señor sin que usted haga su lista, ¿sabe qué va a hacer el Señor? Cumplir su pacto. Todo lo que ustedes necesiten les será añadido. Así que dígale que está a su lado, dígale, esforcémonos, dígale, en buscar de Dios. Mire, hermano, usted tiene sus carros parqueados ahí. ¿Se acuerda cuando no tenía carro? Señor, dame carro para ir al culto. Y lo que menos hace, hermano, es ir a la iglesia. Pero hermano, si usted nos esforzamos por buscar del Señor, lo que nosotros anhelemos, ¿qué dice la palabra que va a hacer el Señor, hermanos? Va a ser añadido. Así que esfuércese en buscar del Señor, para que Dios cumpla ese pacto con nosotros, porque ese pacto no se va a cumplir en nuestra vida si usted y yo, hermano, no nos preocupamos en buscar del Señor. Dios ve el esfuerzo que usted hace. Dios ve el sacrificio que usted hace. Quizá, hermano, usted el domingo le cuesta levantarse porque quizá es el único día que usted tiene para descansar, para hacer todas sus cosas. Quizá, hermano, venir entre semana le cuesta, pero hermano, cada vez que usted lo haga, cada vez que usted busque el Señor, esfuércese, porque cada vez que buscamos del Señor hay un pacto que se va a cumplir en nuestra vida, porque Dios no miente. Dios lo que ha establecido será una realidad para nosotros. Así que busquemos el rostro del Señor. Busquemos la presencia de Dios para que ese pacto se cumpla en nosotros. Y todas las cosas os serán añadidas. Así que, hermano, ya no haga lista, Señor, dame. No, hermano, busque del Señor. Y el Señor conoce sus necesidades. Y conforme a sus necesidades, el Señor le va a dar todas las cosas que usted pueda necesitar. La segunda promesa o el segundo pacto. Vuelva conmigo a Deuteronomio, por favor. Bueno, mejor vayamos primero a Proverbios. Vaya conmigo a Proverbios. Y vayamos al capítulo número 3 de Proverbios, por favor. Y vea lo que dice el versículo 9 y el versículo 10. No lo lea, solo véalo en su Biblia y véalo en voz silenciosa. Y
y pregúntese a sí mismo, ¿será que estoy cumpliendo lo que dice Proverbios 3, 9 y 10? Oiga lo que dice. Vamos al versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y oiga la promesa del pacto. Versículo 10, ¿qué dice, hermano? Pero ahora sí léalo fuerte. Y serán llenos tus graneros. ¿Con qué, hermanos? ¿Con qué cosa? ¿Y qué es lo que queremos nosotros? Abundancia. Y tus lagares rebosarán de mosto. Este es otro pacto que Dios establece con sus hijos. Y sabe que Él nos establece: honrenme. ¿Con qué dice el versículo 9, hermanos? Honra a Jehová, ¿con qué? ¿Y qué son los bienes? Con todo lo que Dios nos ha provisto. Mire, el viernes me alegré después del culto porque oré por un carro y una moto. Digo, Señor, sigue bendiciendo a tu pueblo. Señor, sigue bendiciendo a tu pueblo. Yo espero un día que usted me diga: pastor, vamos al aeropuerto para que ore por mi helicóptero, por mi avioneta. Porque somos hijos de Dios. Pero hermano, ¿sabe qué nos cuesta a nosotros hacer? Es darle al Señor. Siempre justificamos lo que damos. Sí, que es para el pastor. No, hermano, no se preocupe. El Señor se encarga de mi necesidad. Mire, en enero me fui de viaje, todo pagado. Y mire, me la pasé bien, comí de todo. Mire, hermano, es que Dios, ay, es que, ¿para qué está entendiendo el pastor? No, no se preocupe, el Señor se encarga de mí. El que se pierde la bendición es usted, porque se enoja. Ay, el pastor ya anda de viaje, si tiene, y se le tuerce la tripa. ¿Sabe por qué? Porque usted no le da al Señor. El Señor no lo bendice a usted. Pero cuando usted honra al Señor, usted se lo da no poniendo sus ojos en el hombre. ¿Para qué le doy a la iglesia? Si la iglesia no lo necesita. Ayudemos al pobre. Qué bueno fuera que usted ayudara al pobre, hermano. Si es tacaño con su propia familia, ¿cómo va a ayudar al pobre? Pero ¿sabe qué dice el proverbista? Hay un pacto, dice el proverbista, que Dios establece. Y él dice: honren a Dios con sus bienes. ¿Y cuál es el pacto del versículo 10, hermano? No lo digo yo. Ay, el pastor lo dice por lo que lo conviene. No, hermano, a mí no me conviene, porque Dios me ha bendecido, porque trato de hacer lo que su palabra dice. Pero ¿qué dice? Y serán llenos tus graneros con abundancia. ¿Sabe qué triste de ver cuando usted en redes sociales pone ahí: no tengo dinero? Hasta hace memes de su desgracia. Cuando usted, como hijo de Dios, hermano, en lugar de dar pena, en lugar de dar tristeza, usted tendría que decir: no, Dios me ha bendecido tanto a mí, Dios me ha dado tanto a mí, que como no, yo voy a ser fiel con el Señor. Dios me ha dado tanto su bendición, que el Señor ha sido bueno para conmigo. Pero ¿sabe, hermano, por qué no tenemos? Porque no honramos a Dios con el fruto de nuestros bienes. Y lo que Dios nos da se nos va como agua entre las manos. Ya se descompuso el carro, ya se acabó el gas, ya viene, mira cuánto vino de luz. Así es. Porque lo que usted no le da a Dios, por otro lado se va. Dice la palabra: el devorador. Pero cuando usted honra a Dios con sus bienes, sus lagares rebosarán de abundancia, y usted tendrá abundancia en su vida y en su casa. Pero cuando no, hermano, estamos ahí, que ojalá que ya se termine el mes y estamos con el jefe: jefe, ¿será que no me puede adelantar? Mire, qué triste es eso.
Que usted esté ahí prestando aquí para tapar un hoyo aquí, prestando aquí para... No, hermano, nosotros como hijos de Dios, cuando honramos a Dios con el fruto de nuestros bienes, no vamos a mendigar, no vamos a dar lástima. ¿Por qué? Porque Dios se encargará de suplir todas nuestras necesidades. Claro, vamos a pasar por momentos donde va a ser probada nuestra fe, sí, pero vamos a ver la bendición de Dios. Pero cuando no, hermano, hacemos un chiste, nuestra triste realidad. Y por eso la gente que no conoce dice: no, usted para ser cristiano, vivir en esas pobrezas, no, usted, prefiero ser lo que soy, por mí, me va bien. Pero si usted honra a Dios con sus bienes, Dios se va a encargar que usted tenga abundancia. No lo digo yo porque me convenga, no, porque la palabra habla de ese pacto que Dios establece. Hermano, empieza a honrar al Señor y va a ver cómo Dios lo va a bendecir. Hermano, de veras, aquellos que honran a Dios con sus bienes, hermano, ¿saben lo que estoy diciendo? El Señor siempre nos da en abundancia. Miren, ayer yo fui a orar por un negocio, unos hermanos de nuestra congregación allá en Cantel, y me alegró de ver su negocio. Y digo: Señor, gracias, porque eso es lo que somos los hijos del Señor. Dios nos ha bendecido no para vivir bajo un patrón, nos ha dado la bendición para ser patrones y bendecir a otros con nuestros negocios. Pero ¿sabe por qué? Porque es gente que ha aprendido a honrar a Dios con sus bienes. Así que ve al que está a su lado, dígale: hermano, que Dios nos ayude, dígale. Y sóbese el codo usted también, dígale. Es que, hermano, a veces, mire, nos dejamos llevar porque lo que dicen las redes sociales, que no le dé a su iglesia, que no le dé. Mire, hermano, perdone, esa es gente que va de mal en peor, no tiene nada. Pero aquel que honra a Dios con el fruto de sus bienes, jamás va a poner en duda el pacto y las promesas de Dios. ¿Quiere tener bendición? Honre a Dios con sus bienes. Y no le voy a decir con cuánto, no. Dice la palabra ahí en Corintios, que cada uno dé como lo propuso en su corazón. No con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que, hermano, ese es un pacto de Dios. Honre a Dios con sus bienes. Y, hermano, yo le aseguro que usted le va a ir mejor de lo que tiene. Ese carrito que se le queda, Dios le va a dar algo mejor. Pero honre a Dios con sus bienes. ¿Dice amén? Pero sonría, pues, porque cuando hablamos de dinero como que nos entristecemos, ¿verdad? Sonríe hasta mañana, dígale: Señor, gracias, porque me quieres bendecir, dígale. Pero yo soy el terco, dígale, el testarudo, dígale, que está deteniendo la bendición. Terminemos, porque ustedes ya están enojados. Deuteronomio 28, versículo 1. Y oiga lo que dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Oiga, mire, hermano, lo que dice. Este es un pacto. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y si usted sigue leyendo, sigamos así viendo, no lo vamos a leer por tiempo, pero veamos el versículo 2. Y oiga lo que dice: y vendrán sobre ti, ¿qué cosa, hermanos? Todas estas bendiciones. ¿Y qué dice, hermano? Y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu. Mire, hermano, no dice que yo voy a tener que buscar las bendiciones, dice que las bendiciones van a venir a mí. Es que, mire, hermano, cuando somos obedientes a la palabra, hermano, no hay que ir a buscar, ay, fíjese que quiero hacer un negocio. No, hermano, mire, cuando usted busca de Dios, hermano, las bendiciones lo van a alcanzar. Yo no creo en la suerte, porque eso no existe. Yo creo firmemente en las promesas de Dios.
Dice, si tú oyes con atención la voz de Dios, todas estas bendiciones, y usted puede leer del versículo 3 en adelante, dice, todas estas bendiciones te alcanzarán. Mire, hermano, qué promesas tenemos, qué pacto Dios estableció. ¿Y qué está diciendo Él? Solo pongan en práctica mi palabra y estas bendiciones les van a alcanzar. Y lea esas bendiciones en su casa y subraya las bendiciones. Pero hermano, ¿sabe por qué no prosperamos? Porque no ponemos en práctica la voz de Dios. Y en lugar, hermano, de que nosotros las bendiciones nos alcancen, nosotros tenemos que salir a buscar las bendiciones. Mire, ayer mientras los hermanos hacían en la oración de su local, se sentó una persona a hablar conmigo y mire, me gustó la manera que él hablaba. Me decía, mire, el Señor ha sido fiel. Muchos me preguntan, me dice él, si me fui a Estados Unidos. Y me dice, yo por molestar le digo, sí, allá estuve. Y me dice, pero nunca me he ido. Mire, lo que he hecho, aquí Dios me ha bendecido. Así que hermano, Dios bendiga a los hermanos americanos, pero déjeme decirle, el Dios de los americanos es nuestro Dios. Así como allá Dios prospera, aquí también Dios nos puede prosperar. Y le digo, más aún todavía. No hay necesidad que usted tenga que pagar coyote. Y de ahí usted hablando, sí, que esos de la migra, perdone, pero esos están haciendo su trabajo. El que viola la ley en un país, lógicamente, van a ir con él contra todo el peso de la ley porque están violando un derecho. Ay, sí, que esos hijos, no, hermano, es que si usted está violando algo, no espere que Dios lo bendiga. Pero cuando usted hace las cosas conforme a la voluntad del Señor, no hay necesidad que usted se vaya a la China, a Europa, a Estados Unidos. Aquí Dios lo puede bendecir. Yo conozco gente bendecida. ¿Por qué? Porque han escuchado atentamente la voz de Dios. No ha sido fácil, no, pero lo han puesto por obra. Y todas las bendiciones que la Biblia habla, las han recibido en su vida. ¿Quiere ser bendecido? ¿Quiere que las bendiciones lo alcancen, hermano? Viva y practique lo que la palabra dice. Y entonces, hermano, le va a ir bien. Y usted va a decir, no soy un gran empresario, pero soy un hombre bendecido. No me falta nada. Tengo más de lo necesario. Pero si no, hermano, le entró aquí, le salió aquí. Siga viviendo como está. Pero si quiere ver la bendición de Dios, quiere ver los pactos de Dios en su vida, vivamos conforme a la palabra de Dios. ¿Dice amén? Amén. Terminemos, vayamos a Deuteronomio 29:9 y terminamos. ¿Qué dice Deuteronomio 29:9? Y póngase de pie, por favor, si no voy a seguir hasta las 12:30. ¿Qué dice, hermano, Deuteronomio 29:9? Leámoslo una vez más, tranquilos. Tome aire esta mañana y oiga lo que dice. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hicieres. ¿Quiere que le vaya bien? Hoy hablamos de 3 pactos. Hay muchos más, pero ponga estos pactos en práctica y va a ver la bendición y el respaldo de Dios. Cierre sus ojos ahí donde está y preparamos nuestro corazón esta mañana y dígale, Señor, perdóname, porque quizás, Señor, no he vivido como a ti te agrada. Y por eso, Señor, no he sido prosperado. Pero, Señor, si vivimos conforme a tu palabra,
tus pactos se van a cumplir en mi vida, en mi familia, en todos mis bienes. Solo ayúdame a ser, Señor, susceptible a tu voz. Y enséñame, Señor, a vivir conforme a tu palabra. Señor, gracias esta mañana, porque nos has hablado. Señor, el anhelo tuyo es que nos vaya bien. El deseo tuyo, Señor, es que seamos prosperados. Pero a veces nosotros, Señor, nos privamos de esas bendiciones. Pero hoy nos has hablado. Ayúdanos a aprender a escuchar tu voz.